hace un par de años, cuando conseguí mi primer trabajo como enfermero recién graduado. No era cualquier lugar, no. Me asignaron a un hospital psiquiátrico que estaba ubicado en las afueras de la ciudad, un edificio enorme, viejo, con paredes manchadas de humedad y un aire que parecía congelar los huesos, incluso en verano. No se trataba de un hospital normal, sino de uno especializado en casos severos. Personas con enfermedades mentales graves, muchos de ellos abandonados por sus familias. En otras palabras, los pacientes que nadie más quería tratar. Al principio, lo tomé como un desafío profesional, una oportunidad para aprender, aunque debo admitir que tenía algo de miedo. El lugar tenía una reputación oscura. Había rumores, claro. Siempre hay rumores sobre hospitales psiquiátricos, historias de médicos corruptos, terapias inhumanas y pacientes que simplemente desaparecían. Pero, como cualquier persona lógica, no les di demasiada importancia. Mi primer día fue extraño. Me asignaron al turno nocturno, lo cual ya era un golpe bajo. El hospital estaba tranquilo, casi silencioso, salvo por los ocasionales gritos de algún paciente. Me dijeron que debía familiarizarme con la rutina y no preocuparme demasiado si escuchaba algo fuera de lo común. Pensé que se referían a los sonidos habituales de pacientes con problemas mentales, pero pronto me di cuenta de que no era así. ¿Alguna vez han sentido esa sensación de ser observado, aunque estén completamente solos? Esa fue la primera señal. Pasillos largos y vacíos, cámaras de seguridad parpadeando y un frío inexplicable en ciertas partes del edificio. Pero lo que realmente marcó la diferencia esa primera noche fue conocer a Elisa, una paciente que cambiaría mi vida para siempre. Elisa tenía 27 años y llevaba internada en el hospital desde los 18. No hablaba, nunca. Los otros enfermeros decían que no tenía sentido intentar interactuar con ella, pero yo sentía una extraña curiosidad hacia esa chica de cabello despeinado y mirada perdida. Algo en sus ojos me resultaba inquietante, como si supiera cosas que el resto de nosotros no podía comprender. Esa noche, mientras revisaba los expedientes en la sala de registros, escuché algo. No sé cómo describirlo, pero era un sonido seco, constante, como si alguien estuviera golpeando una mesa con los nudillos. Me levanté, tratando de ubicar de dónde venía, y me di cuenta de que provenía del pasillo donde estaba la habitación de Elisa. El sonido seguía, golpe tras golpe, como un metrónomo insistente. Algo dentro de mí me decía que debía ignorarlo, que debía volver a los registros y fingir que no pasaba nada, pero mi curiosidad fue más fuerte. Caminé despacio por el pasillo, sintiendo cómo cada paso resonaba en el suelo de baldosas desgastadas. Cuando llegué a la habitación de Elisa, noté que la puerta estaba entreabierta. Eso no era normal. Todas las puertas de los pacientes debían estar cerradas con llave durante la noche. Me asomé con cuidado y, para mi sorpresa, la vi sentada en el suelo, golpeando con los nudillos el marco metálico de su cama. Su mirada estaba fija en un punto de la pared, pero era como si mirara más allá, a algo que yo no podía ver. «¿Elisa?», dije en voz baja, tratando de no sobresaltarla. No obtuve respuesta. Me acerqué lentamente y noté algo extraño en el suelo junto a ella. Marcas. Eran líneas largas y rectas, como si alguien hubiera estado raspando el piso con un objeto afilado. Al principio pensé que era obra de Elisa, pero sus manos estaban vacías y las marcas parecían más profundas de lo que un simple rasguño con las uñas podría causar. «¿Qué haces aquí?», volví a preguntar, aunque ya no esperaba respuesta. De repente, dejó de golpear. Giró la cabeza hacia mí, despacio, con movimientos casi mecánicos, y me miró directamente a los ojos. Su mirada no era la de alguien perdido o confundido, sino algo mucho peor. Era como si me estuviera estudiando, como si supiera algo sobre mí que ni yo mismo sabía. Y entonces habló. «No deberías estar aquí». Esa fue la primera vez que escuché su voz, y les juro que me heló la sangre. Era un susurro áspero, como si no hubiera usado las cuerdas vocales en años. Antes de que pudiera reaccionar,
Elisa se levantó de un salto y se acercó tanto que podía sentir su respiración en mi cara. «Ellos no quieren que estés aquí», susurró. «¿Ellos? ¿Quiénes?», pregunté, aunque mi voz salió temblorosa. Elisa no respondió. En lugar de eso, retrocedió hacia su cama y se sentó, como si nada hubiera pasado. Sus ojos volvieron a perderse en ese punto imaginario de la pared. Y cuando los guardias llegaron para escoltarla a la cama, ni siquiera opuso resistencia. Esa noche no pude dormir. Algo en sus palabras se quedó conmigo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué no querían que estuviera allí? Decidí no contarle a nadie lo que había pasado, pero dentro de mí sabía que ese era solo el comienzo. Al día siguiente, aunque estaba agotado por no haber dormido, no podía dejar de pensar en Elisa. Decidí que necesitaba saber más sobre ella, y la única forma de hacerlo era revisar su expediente completo. Sabía que no estaba permitido para alguien nuevo en el equipo, pero la curiosidad me estaba consumiendo. Esperé hasta el final de mi turno, cuando la mayoría de mis compañeros ya se habían ido, y me colé en la sala de registros. Era un cuarto pequeño, con estanterías llenas de carpetas organizadas alfabéticamente. Encontré el archivo de Elisa fácilmente, pero cuando lo abrí, me llevé una gran sorpresa. Estaba casi vacío. Había muy poca información sobre su ingreso. Solo decía que había sido admitida a los 18 años, sin ninguna mención a su familia o antecedentes médicos detallados. Lo único relevante era una breve nota escrita a mano, como si alguien la hubiera agregado a último momento. Paciente, transferida desde la instalación G12. Observación permanente recomendada. ¿Instalación G12? Nunca había oído hablar de eso. Busqué más información en el sistema digital del hospital, pero no encontré ninguna referencia a ese lugar. Algo no cuadraba, y entre más investigaba, más sospechoso me parecía todo. Entonces, sentí un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera movido algo metálico. Me congelé. Giré lentamente la cabeza, pero no había nadie. Sin embargo, una de las sillas que estaba pegada a la pared ahora estaba fuera de lugar, como si alguien la hubiera empujado. Decidí que ya había sido suficiente por esa noche y cerré el expediente. Cuando estaba a punto de salir de la sala, vi algo más. En la esquina más baja de una de las estanterías había una carpeta diferente, de color rojo. Todas las demás eran verdes o azules, así que esa resaltaba bastante. Sin pensar demasiado, la tomé y la abrí. Adentro encontré documentos que no tenían nada que ver con los pacientes habituales. Eran reportes internos, memos entre médicos y registros de procedimientos. Procedimientos que no aparecían en ningún manual médico que yo conociera. Se mencionaban términos extraños, como reajuste conductual extremo y pruebas límite. También había una lista de nombres, pero casi todos estaban tachados, excepto uno, Elisa Martín. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Qué tipo de hospital era realmente este? Antes de que pudiera procesarlo, la luz de la sala de registros parpadeó varias veces y luego se apagó por completo, dejándome en la oscuridad. La oscuridad en la sala de registros era total, salvo por un leve brillo que venía del pasillo a través de la puerta entreabierta. Mi corazón estaba a 1000 por hora, y por un momento pensé en quedarme quieto hasta que regresara la luz, pero algo en mi interior me decía que tenía que salir de allí. Agarré la carpeta roja y la apreté contra mi pecho como si fuera un escudo. Al dar el primer paso hacia la puerta, escuché un sonido bajo, como un susurro. No venía de afuera, sino de la propia sala. Me giré lentamente, tratando de distinguir algo en la penumbra, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro persistía, suave, casi imperceptible, y me di cuenta de que no eran palabras, sino algo más, como un zumbido. Salí del cuarto apresurado, y al cruzar el umbral, la luz en el pasillo también comenzó a parpadear. Sentí como si el hospital estuviera vivo, reaccionando a mi presencia, y de repente me invadió la sensación de que no debía haber tomado esa carpeta.
Caminé rápido hacia la estación de enfermería, donde había algo de iluminación más estable. Cuando llegué, me encontré con Marcos, uno de los guardias del turno nocturno. Estaba revisando su teléfono y ni siquiera levantó la vista cuando me acerqué. ¿Tú también lo sentiste?, le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Sentir qué?, respondió sin interés. Las luces se apagaron en la sala de registros y en el pasillo también. Me detuve al ver su expresión. Marcos finalmente alzó la vista, pero no parecía sorprendido. Más bien, estaba incómodo. «Mira, mejor no te metas donde no te llaman», me dijo en un tono bajo, mirando alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. «¿Qué quieres decir con eso?». Marcos suspiró y se inclinó hacia mí. «Hay cosas aquí que es mejor no cuestionar. Todos los que empiezan aquí quieren jugar al detective. Pero créeme, no te va a ir bien». «¿Te refieres a Elisa o a esto?», dije mientras levantaba la carpeta roja. En cuanto vio la carpeta, su expresión cambió drásticamente. Se puso de pie de inmediato, me agarró del brazo y me llevó a un rincón lejos de las cámaras. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó casi en un susurro, con los ojos bien abiertos. «En la sala de registros. Estaba en una esquina, escondida. Escucha, no sé cómo decirte esto sin asustarte, pero hay pacientes aquí que no son como los demás. Elisa es uno de ellos. No está aquí por las mismas razones que los otros. Y esa carpeta no deberías tenerla. ¿Qué le hicieron? ¿Qué es todo esto?». «No lo sé exactamente y no quiero saberlo. Solo sé que este hospital no es lo que parece. Y si alguien te ve con eso, tendrás problemas». Antes de que pudiera responder, las luces volvieron a parpadear, y de repente el zumbido que había escuchado en la sala de registros volvió, esta vez mucho más fuerte. Marcos me soltó el brazo y retrocedió, mirando a su alrededor con nerviosismo. «¡Devuelve esa carpeta! Déjala donde la encontraste y olvídate de todo esto», me gritó antes de alejarse rápidamente por el pasillo, dejando su radio sobre la mesa. Me quedé solo, con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era clara. Esa carpeta contenía algo importante, algo que nadie quería que supiera. Decidí que no la devolvería. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar lo desconocido. No pude seguir el consejo de Marcos. Algo en mí se resistía a dejar todo como estaba. Sentía que ya estaba demasiado involucrado, y esa carpeta roja parecía contener respuestas que nadie quería darme. Sabía que si alguien me veía con ella, podría tener problemas, así que la escondí en mi casillero antes de volver a casa esa mañana. Cuando finalmente llegué a mi departamento, me senté en la mesa de la cocina y abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había más documentos de los que pude revisar en el hospital, y cada página parecía más perturbadora que la anterior. Había gráficos de monitoreo cerebral, informes médicos y fotografías en blanco y negro que parecían sacadas de una película de terror. En una de las hojas encontré un nombre que no reconocía: Proyecto Sutura. Estaba escrito en mayúsculas, subrayado y seguido de una lista de fechas. Algunas de esas fechas coincidían con el ingreso de Elisa al hospital. Mientras leía más a fondo, me di cuenta de que no se trataba de terapias o tratamientos convencionales. Estas personas estaban experimentando con los pacientes. Había descripciones clínicas que hablaban de rupturas de la percepción y respuestas neurológicas extremas inducidas artificialmente. Parecía que el objetivo era alterar la mente de los pacientes de manera irreversible, pero el propósito final de todo esto no estaba claro. Sin embargo, algo destacó entre todas esas páginas. Un reporte que mencionaba que Elisa era la única paciente exitosa en todo el proyecto. Mientras intentaba procesar todo, noté algo extraño en una de las fotografías. Era una imagen de un grupo de médicos y enfermeros posando en el hospital. A primera vista parecía algo normal, pero al mirar más de cerca, vi un detalle que me erizó la piel. Elisa estaba en el fondo de la foto, no como paciente, sino vestida como una enfermera.
La fecha de la foto decía 1998, pero Elisa tenía 27 años, lo que significaba que ni siquiera había nacido en esa época. Sentí un frío helado recorriéndome la espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Era un error? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elisa mirándome fijamente. Había algo profundamente inquietante en ella, algo que no lograba comprender, y lo peor era que ahora sentía que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Al día siguiente, durante mi turno nocturno, intenté mantener la calma, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Todo el hospital parecía más sombrío que de costumbre. Los pasillos estaban inusualmente silenciosos y sentía que cada sombra me seguía. Cuando llegó el momento de hacer la ronda, decidí pasar por la habitación de Elisa, aunque sabía que no debía acercarme a ella después de lo que había pasado. Al entrar, la encontré sentada en su cama, mirando fijamente la pared como siempre. Sin embargo, esta vez no estaba sola. Había algo escrito en la pared frente a ella, hecho con lo que parecía ser un lápiz o un trozo de carbón. Eran palabras desordenadas, frases sin sentido aparente, pero una de ellas destacaba entre todas. No puedes escapar. Elisa giró la cabeza hacia mí, lentamente, con esa mirada penetrante que parecía atravesarme. Sabes demasiado, dijo en voz baja, con un tono que parecía venir de un lugar profundo y oscuro. Quise responder, pero no me salieron las palabras. En ese momento, las luces volvieron a parpadear y la habitación se llenó de un zumbido tan fuerte que pensé que mis oídos iban a explotar. Cerré los ojos por un instante y cuando los abrí, Elisa ya no estaba en la cama. Había desaparecido. Mis manos temblaban mientras revisaba la habitación vacía de Elisa. Todo estaba como antes. La cama deshecha, las marcas en el suelo y en la pared, la frase que parecía gritarme en silencio. No puedes escapar. Salí del cuarto apresurado, mi mente en caos. ¿Cómo podía simplemente desaparecer? Las puertas estaban cerradas con llave desde el exterior y nadie más había entrado o salido según el registro. Intenté buscar a Marcos, pero no estaba en su puesto. La sensación de que algo andaba terriblemente mal no me dejaba en paz. Caminé por los pasillos oscuros, tratando de controlar mi respiración. Las luces seguían parpadeando intermitentemente, y el zumbido que había escuchado antes ahora parecía resonar en todas partes, como si el hospital estuviera vivo. A cada paso, sentía que algo me seguía, aunque cada vez que miraba hacia atrás, no había nada. Finalmente, llegué a la sala de control de seguridad, donde estaban las cámaras que monitoreaban todo el edificio. Había un guardia sentado frente a los monitores, pero su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera dormido. Me acerqué para despertarlo, pero en cuanto toqué su hombro, su cuerpo se desplomó hacia el suelo. ¿Estás bien?, grité, arrodillándome junto a él. Cuando lo giré, me di cuenta de que estaba inconsciente, pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que vi en su mano. Un pequeño pedazo de papel arrugado. Lo tomé y lo abrí con cuidado. Había una frase escrita apresuradamente, como si la hubiera anotado en sus últimos momentos de lucidez. Elisa sabe. El proyecto Sutura no terminó. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Todo apuntaba a Elisa y a ese maldito proyecto que parecía haber marcado la historia de este lugar. Miré los monitores en busca de respuestas. La mayoría mostraban habitaciones vacías o pasillos silenciosos, pero uno en particular captó mi atención. Era el pasillo del ala sur, donde se encontraba la sala de terapia electroconvulsiva, un lugar que había estado clausurado durante años. En la pantalla vi algo que no tenía sentido. Elisa caminando lentamente por ese pasillo, con su mirada perdida pero decidida. ¿Cómo había llegado allí? Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el ala sur. Mientras avanzaba, el hospital parecía transformarse. Los pasillos eran más oscuros,
Las paredes parecían más estrechas y el zumbido se volvía insoportable. Cuando finalmente llegué, la puerta de la sala de terapia estaba abierta de par en par, algo que nunca debería haber sucedido. Entré con cautela, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que no podía controlar. La sala estaba tal y como la habían dejado al cerrarla. Camillas oxidadas, máquinas cubiertas de polvo y cables desconectados esparcidos por el suelo. Pero había algo nuevo, algo que no pertenecía allí. En el centro de la sala, sobre una cama, estaba la carpeta roja que había tomado de los archivos. La había dejado en mi casillero. Estaba seguro de eso. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Me acerqué lentamente y cuando la toqué, un sonido repentino me hizo girar. Elisa estaba parada en el umbral de la puerta, observándome con una expresión que no había visto antes. Ya no parecía perdida ni ausente. Ahora parecía peligrosa. Te lo advertí, dijo, su voz resonando en el vacío de la sala. Antes de que pudiera responder, las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad total. El zumbido creció, convirtiéndose en un rugido ensordecedor, y sentí que algo se movía en la habitación, algo más grande que ambos. La oscuridad era absoluta. Ni siquiera podía ver mis manos frente a mi rostro. El rugido del zumbido me envolvía, y cada segundo que pasaba, sentía como si algo invisible me estuviera acechando desde todos los rincones. El aire se había vuelto espeso, denso, como si el hospital mismo estuviera respirando, esperando. «No puedes escapar». La voz de Elisa resonó en la penumbra, suave y a la vez penetrante. No era una simple voz. Parecía que venía de todas partes, como si el mismo hospital estuviera hablando a través de ella. Mi corazón latía con fuerza, mi mente llena de preguntas sin respuestas. ¿Qué era realmente Elisa? ¿Qué era este lugar? En la oscuridad, escuché sus pasos acercándose, ligeros pero decididos. De repente, una tenue luz parpadeó en el techo, iluminando por un instante su figura en la puerta. Su rostro estaba impasible, pero su mirada era la de alguien que sabía algo que yo no quería entender. No hay salida. Nadie ha salido. De algún modo, mis piernas comenzaron a moverse, llevándome hacia ella sin que pudiera evitarlo. Mi cuerpo respondía por sí solo, arrastrándome hacia una verdad que no podía concebir. ¿Qué quieren de nosotros?, logré articular, aunque mi voz temblaba de terror. Elisa no contestó de inmediato. Su rostro permaneció allí, casi inalcanzable, como una sombra que no pertenecía a este mundo. Pero luego, en un susurro profundo y cavernoso, dijo: «Ellos nos observan, nos controlan. Todo fue parte de la prueba, pero tú no lo entiendes. Tú no eras parte del plan». El rugido aumentó, y en ese momento todo lo que había estado suelto en mi cabeza cobró forma. El proyecto Sutura, el hospital, Elisa, yo mismo. ¿Por qué había sido tan curioso? ¿Por qué me había adentrado tanto en esta pesadilla? El zumbido no era solo un ruido, era el sonido de las mentes de los pacientes conectadas a algo más grande, algo que nunca debía haber tocado. Eres el experimento, no ellos. La revelación me golpeó como una ola de frío. Todo en este hospital había sido manipulado desde el principio. Los pacientes no solo estaban siendo tratados, ellos eran parte de algo más. Y yo había caído en la trampa. Todo lo que había hecho, cada paso que había dado hacia la verdad, era exactamente lo que ellos querían. Habían estado observándome todo el tiempo. De repente sentí que las paredes de la sala comenzaban a cerrarse sobre mí. No físicamente, pero sí en mi mente. La sensación de ser observado, de ser parte de un experimento sin salida, era insoportable. Los pasillos del hospital se desdibujaban ante mis ojos. Las luces intermitentes me hacían perder la noción del tiempo. ¿Qué era real y qué no lo era? Elisa avanzó lentamente hacia mí.
su rostro ahora iluminado por una luz mortecina que parecía provenir de alguna parte desconocida, como si el hospital mismo la estuviera alimentando. Cada paso que daba me sumía más en la oscuridad, y entonces comprendí, no estaba sola. Nunca lo había estado. Ella era una parte de este lugar, al igual que todos los demás, todos los pacientes, todos los guardias, todos los que habían trabajado aquí, estaban conectados a esa red invisible. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, el hospital tembló y una puerta que nunca había visto antes se abrió ante mí. Un pasillo largo y vacío que parecía llevar a algún lugar más profundo, más oscuro. Era como una invitación, un portal que no podía rechazar. Es hora de volver a casa. Las palabras de Elisa no fueron un aviso, fueron una orden. Mi cuerpo, como si estuviera bajo el control de una fuerza superior, comenzó a caminar hacia esa puerta. No podía detenerme, no podía gritar. La verdad ya no importaba. Sabía que el regreso era inevitable, que este lugar, este proyecto, me había atrapado. El pasillo se alargaba y se retorcía, como si no tuviera fin, pero no podía dar marcha atrás. Y antes de que pudiera entender qué sucedía, la puerta se cerró detrás de mí, y el hospital volvió a la oscuridad. Sin una palabra, sin una explicación,